Bienvenidos a Perspectivas del Trasfondo Judío del Nuevo Testamento, un programa diario donde examinamos las Escrituras desde una perspectiva judía distintiva del primer siglo. Es un gusto tenerte con nosotros, querido oyente, mientras continuamos esta serie de estudios. Estamos hablando sobre el tema ¿cuándo llegará el fin? Y estamos analizando esta asombrosa profecía en Mateo capítulo 24, versículo 6. Recordemos que los discípulos le hicieron dos preguntas a Jesús. Una era sobre la destrucción del templo y la otra sobre el fin de los tiempos. Los discípulos creían que le hacían una sola pregunta, porque pensaban que estos dos eventos ocurrirían al mismo tiempo. Pero consciente o inconscientemente, en realidad le hacían dos preguntas, porque la destrucción del templo y el fin de los tiempos serían dos eventos distintos, separados por al menos 2000 años. Así, a lo largo del discurso del Monte de los Olivos, encontramos las respuestas a ambas preguntas. Y nuestro Señor yuxtapone las dos respuestas de tal manera que los eventos del año 70 después de Cristo se convierten en un presagio de los eventos del fin de los tiempos. ¿Sabes? A veces me preguntan, ¿Mateo 24 es historia o profecía? Supongo que ese es el gran debate teológico entre futuristas y pretoristas, o como se les llame. Pero, ¿es historia o profecía? Y mi respuesta es sencilla, es una sola palabra, sí, porque es ambas cosas, es historia y es profecía. En realidad, son lo mismo, porque ¿qué es la profecía? Es simplemente historia escrita de antemano. Se refería al segundo templo, por cierto. En la historia judía tenemos 4 templos. El primero se conoce como Beit Hamikdash, Harishon, literalmente la primera casa del santuario. Hamikdash significa santuario o lugar santo. Beit Hamikdash, Harishon, es el templo que construyó Salomón. Fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. El segundo templo, o Beit Hamikdash Hasheni, es el que construyó Herodes durante el dominio romano en Palestina. La obra había sido iniciada por Zorobabel muchos años antes, pero fue Herodes quien realmente lo amplió y lo convirtió en un magnífico edificio. El tercer templo, o Beit Hamikdash Hashleshi, es el templo de la tribulación. Este será construido durante la tribulación y será profanado y destruido por el anticristo. El cuarto templo en la historia judía será el templo milenario descrito en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Estos son los 4 templos. Los discípulos querían saber dos cosas. Primero, ¿cuándo sería destruido el segundo templo? Y segundo, ¿cuándo sería la segunda venida de Cristo? Jesús comenzó a responder sus preguntas con una serie de señales. Estas señales caracterizarían toda la era de la Iglesia. La primera señal, en los versículos 4 y 5, es el engaño religioso. Ya hablamos de eso la última vez. La segunda señal está en el versículo 6. Escuchen lo que dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin.
Así pues, la segunda señal son las guerras y los rumores de guerras, es decir, la discordia y el conflicto internacional. Pero él dice que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, ninguna de estas señales por sí sola constituye una señal del fin. Y cuando dice que aún no es el fin, les está dando una información muy importante, porque muestra que habrá un período intermedio antes de su segunda venida. Recuerda, los discípulos siguen aferrados a esa idea rabínica de que todas las profecías deben cumplirse al mismo tiempo. Esa era la enseñanza de los rabinos, y estos eran discípulos judíos. Recuerden, pero cuando dice que todas estas cosas deben suceder, pero que el fin aún no ha llegado, les está mostrando que hay un intervalo entre su primera y su segunda venida. La palabra griega es etnos. De ahí proviene nuestra palabra étnico. Es un término racial. Tiene que ver con diferentes grupos étnicos o diferentes razas. Y es cierto que siempre ha habido conflictos entre razas, entre grupos étnicos. Pero repito, todas estas cosas deben suceder, dice, pero el fin aún no ha llegado. Y eso no es todo. ¿Qué más dice en el versículo 7? Porque se levantará etnia contra etnia y reino contra reino. En griego es kai basilea epi basileón y gobierno contra gobierno. Reino contra reino. Tiene que ver con la búsqueda del poder. ¿Y qué más? Y habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares, dice. Son tres palabras griegas: lemos, loimos y seismos. Hambre, peste y terremotos. El hambre es una escasez de alimentos donde la gente muere de inanición. La peste es una plaga de enfermedades sin cura que causa la muerte. Y todos sabemos lo que es un terremoto, así que hay tres cosas más, pero en sí mismas no son señales del fin. Te preguntarás, entonces, ¿por qué menciona estas señales si no indican el fin de los tiempos? Buena pregunta. Y la respuesta está en el siguiente versículo, el versículo 8. Fíjate en lo que dice. Todo esto es el principio de los dolores. Esa es la clave. Todo esto es el principio de los dolores. La palabra dolores se refiere literalmente a los dolores de parto. Es como cuando una mujer espera dar a luz. ¿Cómo sabe cuándo está a punto de nacer su bebé? Por los dolores de parto o las contracciones uterinas. Pero también existe el falso parto. Verás, las contracciones por sí solas no son señal de que el bebé esté a punto de nacer. Podría tratarse de un falso parto. Entonces, ¿cómo se puede distinguir entre ambos? ¿Cómo saber cuándo está a punto de nacer el bebé? Dos cosas. Primero, la frecuencia. Y segundo, la intensidad. Cuando las contracciones aumentan en frecuencia y su intensidad se vuelve perceptible, entonces se sabe que el bebé viene. Ese es el concepto detrás de la palabra griega odein, que significa dolores de parto. Jesús menciona estas señales: engaño religioso, guerras y rumores de guerras, conflictos étnicos, reinos contra reinos, hambrunas, pestes, terremotos, en diversos lugares. Pero estas cosas han ocurrido desde el principio de los tiempos.
Entonces, ¿cuándo se convierten en señales del fin de los tiempos? Muy sencillo, cuando comienzan a aumentar en frecuencia e intensidad. Y hay otro principio que menciona, que veremos más adelante en el versículo 32. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Bien, recapitulemos. Aquí están todas estas señales: engaño religioso, guerras internacionales, conflictos étnicos, luchas de poder, hambrunas, plagas y terremotos. Pero él dice que todas estas cosas deben suceder, pero el fin aún no ha llegado. Entonces, ¿cuándo se convierten estas cosas en señales del fin? Primero, cuando comienzan a aumentar notablemente en frecuencia e intensidad. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es: ¿vivimos en esa generación terminal que presenciará la segunda venida del Mesías? Reflexionemos un momento. La primera señal fue la del engaño y la confusión religiosa. ¿Está aumentando en frecuencia e intensidad en nuestra generación? Piénsenlo. Hay más sectas y falsos profetas en el panorama religioso actual que en cualquier otro momento de la historia. Cienciología, Ekankar. Me refiero a religiones realmente extrañas, donde creen en cosas como la proyección astral y demás. Hace poco hablamos con una señora que asiste a reuniones donde creen que su espíritu abandona su cuerpo y viaja al espacio exterior. Esta mujer dijo que había estado en una galaxia a unos 100 años luz de la Tierra, y esta joven no es ninguna chiflada. De hecho, está comprometida con un cirujano, y él está metido en lo mismo. Nos contó que en estas reuniones uno se encuentra con médicos, abogados, contadores, políticos y líderes empresariales. Es decir, no son personas que uno consideraría débiles de mente o crédulas, pero caen en estas trampas. Esto demuestra que vivimos en una época de engaño religioso sin precedentes. La gente es tan ingenua y tiene tan poco discernimiento espiritual que se cree casi cualquier cosa. Entonces, ¿crees que sería justo decir que nunca ha habido más engaño religioso que hoy? Claro que siempre ha habido engaño, desde los tiempos de Nimrod y Babilonia. Igual que siempre ha habido terremotos. Pero estamos empezando a ver un aumento notable en la frecuencia e intensidad del engaño religioso. Si es así, entonces bien podría ser una señal de que se acerca el fin. Pero eso no es todo, hay más. Lo retomaremos la próxima vez, al continuar aquí en Mateo 24. Hasta entonces, les habla su amigo Silvio Parrales. Que Dios los bendiga. Cuídense. Adiós.